Buenos días, les damos la bienvenida a todos a este webinar sobre estrategias electorales de cara al 2026 en Latinoamérica. Espero que puedan verme y escucharme bien, pueden reaccionar o escribir por el chat si pueden verme y escucharme bien. Bienvenido, Mario. Perfecto, veo manitas por acá. Bienvenido, Juan. En este momento tenemos 67 personas conectadas. Vamos, pues, esperando que los panelistas asistentes se conecten. Saludos desde Caracas, Venezuela. Saludos desde Quito. Saludos desde Costa Rica. Bueno, para mí es un placer, me presento, soy María Victoria Restrepo, coordinadora de admisiones del programa en Marketing Político. Seguramente hemos hablado en otra oportunidad. Estamos acá, bueno, para presenciar una ponencia maravillosa de parte del especialista David Rico, en donde vamos a abordar algunos puntos focales sobre estrategias político-electorales de cara al 2026 en Latinoamérica. Sean todos bienvenidos desde Colombia, desde México, desde República Dominicana, desde Paraguay. Así que bueno, vamos a dar inicio. Estamos en compañía de David Rico. Él es consultor político con amplia trayectoria en estrategia de campañas electorales, comunicación política y análisis político electoral. Es licenciado en publicidad con formación en posgrado como máster en asesoramiento de imagen y consultoría política y máster en acción política. A lo largo de su carrera ha participado en más de 19 campañas políticas en distintos niveles, municipal, regional y nacional, contribuyendo al éxito electoral de diversos líderes en Latinoamérica y España. Su experiencia abarca además el trabajo en órganos públicos vinculados a la comunicación de gobierno y la estrategia política. Ha sido reconocido por los premios Napolitans, destacando por la mejor estrategia de campaña regional del año. Ahora bien, ¿qué tópicos se tocarán en torno al marketing electoral de cara al 2026 en LATAM? Pues el primero de ellos es cuáles fenómenos inciden en la comunicación política en América Latina. En segundo lugar, vamos a abordar cómo transformar una estrategia de campaña en una marca política sólida y diferenciadora. En tercer lugar, pues David va a mencionar e identificar principales tendencias políticas y sociales que están redefiniendo el panorama electoral en América Latina. Y por último, podrán conocer algunas herramientas digitales y plataformas estratégicas más efectivas para cada etapa de ciclo electoral, desde la planificación y segmentación, incluyendo la inteligencia artificial. Así que bueno, sin más, vamos a lo que vinimos todos. Quiero que sepan que al finalizar la ponencia de David, vamos a tener una ronda de preguntas, así que les agradecería que vayan colocando sus preguntas en el chat para luego leerlas. Así que bueno, bienvenido David. Bueno, muchas gracias, Camila y todas las personas que están allí en el equipo de Asuntos Digitales. Obviamente también a las personas que se están conectando en este momento. Y bueno, la idea es poder darles una charla sobre cómo se aprecia. Me dice que el uso compartido no está activado. Es para poderles mostrar la presentación, por cierto, a los amigos María o Camila. El hecho es que, como les venía diciendo, la intención con esta clase es poder hablar sobre cómo se presenta el año 2026 en materia de elecciones y de cómo se manejan o cómo se van a manejar, cuáles son los fenómenos que se van a manejar en las campañas electorales para el año 2026. Y es que mucho se habla sobre la influencia digital en estas campañas, pero hay muchos elementos adicionales que van a ser parte
y que tienen que tomarse en cuenta a la hora de construir una estrategia de campaña eficiente, efectiva y que lleve a los objetivos. Se habla mucho de que viene un reajuste estratégico en la región, se habla muchísimo de que puede haber un balance pendular en la región que lleve a que en los países donde van a haber elecciones, que los vamos a ver en el ciclo electoral, como Colombia, Perú, Costa Rica o Brasil, se pueda dar un cambio hacia la derecha en el caso de, por ejemplo, Colombia o Brasil, ¿no? Es decir, obviamente la agenda de Donald Trump y de Estados Unidos puede provocar cambios importantes en la región y cambios importantes sobre cómo se aprecia la cercanía, por ejemplo, con Venezuela de algunos líderes de la región y esto puede afectar directamente, ¿no? Esto, digamos, como un gran paraguas inicial para poner en contexto algunos elementos que forman parte y que van a ser parte de la política en 2026, un crecimiento del narcotráfico importante y la incapacidad que ha tenido la región en líneas generales de combatir el narcotráfico. Lo vamos a ver como Costa Rica, por ejemplo, ha aumentado muchísimo su inseguridad. Incluso en lo que va de año van 900 muertos y se atribuye en gran medida al crecimiento que han tenido bandas delincuenciales en el país, en especial bandas del narcotráfico. Eh, Esto sumado a un sistema democrático que ha sido incapaz de responder eficazmente el deterioro social que ha tenido la región, la corrupción que forma ya parece un problema endémico de la política latinoamericana y la creciente desigualdad social, sobre todo remarcado en discursos de políticos de izquierda, ¿no? Es importante recalcar o recordar más bien que hay un crecimiento de regímenes autocráticos en la región, bueno, en el mundo, pero en la región de manera sostenida, que bueno, porque hay una clave importante de comprender y es que las autocracias al final se apoyan entre ellas de manera mucho más eficiente que las democracias, porque las democracias al final tardan mucho en tomar decisiones porque necesitan argumentar. Al final el mundo libre es mucho más reflexivo que el mundo autoritario, ¿no? Que gana terreno con mucha más facilidad y que avanzan con mucha más facilidad porque es mucho más brutal y más rápido de posicionar, digamos, un régimen autocrático que un régimen democrático, ¿no? Entonces, digamos que ha sido mucho más fácil para las autocracias en los últimos años crecer. De hecho, se habla mucho de cómo se ha retrocedido las democracias de los últimos 30 años, ¿no? Y la cantidad de países que han caído en regímenes autocráticos es superior. Yéndonos rápidamente para hacer un pequeño paneo sobre lo que viene, es decir, vienen elecciones en Colombia, en Perú, en Costa Rica y en Brasil para 2026 y posiblemente en Ecuador y en Nicaragua hay una excepción, habían elecciones para este año 2026, pero hubo una enmienda, digamos, constitucional que permite a los dos presidentes alargar su periodo hasta 2027. En Ecuador posiblemente hayan elecciones para finales de año, de este año, está convocada una consulta y en el caso de ganar la consulta a la constituyente, pues Ecuador entra en un proceso electoral primero para saber, digamos, para los constituyentistas y ya después una mega elección donde se vuelva a elegir algunos poderes del Estado. Lo cierto es que esto lo sabremos a final de año, cuando en el proceso electoral de noviembre se sepa si va a haber o no va a haber digamos, una constituyente en Ecuador, una asamblea constituyente en Ecuador. Si no, bueno, tenemos elecciones en Colombia, elecciones que se han marcado por la violencia política. Todos sabemos la muerte de Miguel Uribe eh, con un atentado y diferentes atentados que han tenido otros candidatos también y otros líderes políticos. Una altísima polarización entre la derecha y la izquierda y una marcada abstención, sobre todo en procesos electorales a la Cámara o al Senado, ¿no? Que, digamos, suelen hacerse de manera distinta, separada y que suele marcarse por una altísima abstención. En Colombia
casi nunca superan el 60% de la participación en las elecciones, muy parecido a lo que ocurre en la mayoría de los países en Latinoamérica, donde el voto no es obligatorio, a diferencia de países como Ecuador, por ejemplo, que al ser obligatorio no es un derecho el voto, sino que es una obligación. La participación suele ser muy, muy baja. Y es una marcada tendencia en toda Latinoamérica, sobre todo en los países donde el voto no es obligatorio, exceptuando casos como el venezolano, en donde la participación normalmente suele ser muy alta a pesar de las grandes dificultades democráticas que existen en el país. Pero bueno, luego vemos otros fenómenos como la dispersión muy marcada en Perú, la dispersión en la cantidad de partidos políticos, también lo vemos en Costa Rica, incluso en Costa Rica se ve un fenómeno muy particular, y es que la dispersión es tanta que o sea, estaba escuchando a un amigo consultor que dice que casi que todos los alcaldes pueden ser candidatos presidenciales, ¿no? Es decir, todos se creen con la capacidad de llegar a ser presidentes de Costa Rica y puede haber una alta participación de candidatos. Es decir, esto puede marcar la política costarricense, pero lo mismo ocurre en Colombia. En Colombia a día de hoy es más de 106 candidatos. En Perú también va a haber una cantidad de candidatos bastante importante. Hay un dato en Colombia que tanto la izquierda como la derecha se han puesto de acuerdo de alguna manera, no entre ellos, sino internamente para, digamos, subsanar quiénes van a ser los candidatos con una primaria, bien, o una elección interna, por decirlo de alguna forma, pero todavía hay figuras que están abiertamente dispuestas a llegar hasta el final de la elección, a pesar de ser candidatos, digamos, independientes, ¿no? Por ejemplo, una reconocida periodista llamada Vicky Dávila, que ha expresado abiertamente que va a seguir adelante, o Fajardo, quien también, bueno, se ha presentado, él no es independiente, pero se ha presentado como un candidato que va a llegar hasta el final de la elección. Esto, en líneas generales, bueno, Brasil muestra una polarización importante entre los seguidores de Bolsonaro y los seguidores de Lula, que posiblemente sean los que marquen la agenda política de Brasil para el año que viene. Obviamente la condena a Bolsonaro de 27 años, pues marca mucho esa polarización que va a haber, y la definición en las filas de Bolsonaro si va a ser un gobernador el gobernador paulista, Tarcisio de Freitas, o su esposa posiblemente también pueda ser candidata a la presidencia, Michelle Bolsonaro. Eh, Esto, insisto, de manera muy, muy, digamos, muy paneo, ¿no? Para no ahondar mucho, porque si no, no nos va a dar tiempo para el tiempo que nos queda de explicar todos los demás fenómenos que queremos pensar el día de hoy. Eh, para comprender un poco, vemos cómo Latinoamérica está viviendo fenómenos claves. Es decir, hay una alta fragmentación de partidos, ya no existe casi en ningún país en donde veamos una polarización entre partidos, o digamos, un sistema de partidos bipartidista. Esto ya casi no ocurre en ningún país de Latinoamérica, sino que vemos una atomización, una fragmentación de partidos, muchos partidos de derecha, muchos partidos de izquierda, o que se dicen de derecha y se dicen de izquierda, porque hay países, por ejemplo, en Ecuador hay muy pocos partidos de derecha, a pesar de que, por ejemplo, al presidente Noboa se le dice de derecha, pero realmente ni él ni su partido se reconoce como de derecha. Tanto el presidente lo ha dicho públicamente como su partido, ustedes lo pueden buscar en redes sociales o en la web, como se dice de centro izquierda. Entonces, digamos que vemos también que esta fragmentación ha hecho que los partidos se hayan vuelto pragmáticos, es decir, ya no se ve, digamos, una importancia real en la definición ideológica, sino que más bien son líderes pragmáticos, son partidos pragmáticos que, más allá de una definición ideológica, lo que buscan es un posicionamiento electoralista, pero no se marcan ideológicamente, al punto que existen contradicciones conceptuales, como la que vemos en Ecuador, que se le nombra a un presidente de derecha cuando realmente no lo es, solamente por adversar a, digamos, un líder de izquierda, como el caso ecuatoriano es Rafael Correa. Bien, entonces digamos que
esa polarización en Ecuador, por ejemplo, por poner un ejemplo, está marcada principalmente por liderazgos, es decir, el liderazgo de Daniel Noboa y el liderazgo de Rafael Correa, que Rafael Correa se asume como de izquierda y que por consiguiente el que está en la otra acera pues debe ser de derecha cuando realmente, ideológicamente hablando y conceptualmente hablando, no es así, ¿no? Entonces, esto es una demostración más de ese, digamos, de ese vacío de contenido que también forma parte de la identidad de la política actual latinoamericana. Hay un vacío de contenido, hay un vaciado completo de contenido, no solamente del discurso, que lo vamos a analizar también, sino, digamos, en la construcción de propuestas. ¿Sí? Marcado que marca esto también la enorme polarización que cada vez hay más, no solamente en la política mundial, sino también en Latinoamérica, una polarización que se resume en izquierda versus derecha o en una confrontación entre liderazgos o de visiones de país, ¿no? No necesariamente hay una carga ideológica real, sino que más bien hay cargas emocionales en esa polarización. Odios contra un líder anterior, miedos contra líderes cercanos, por ejemplo, al socialismo del siglo XXI, o al revés, la izquierda generación de miedo hacia líderes ligados a pensamientos cercanos al liberalismo o a líderes como Milei o Bukele en muchos casos, ¿no? Es decir, es la construcción del miedo sobre algunos líderes o del odio en muchos casos sobre líderes que ya estén gobernando y que hayan sido, digamos, malos gobernantes. Después, este- esta polarización, bueno, ha generado una desconfianza institucional grave en tanto las instituciones del Estado como digamos, en los partidos políticos. Ya la población no se identifica con los partidos, no hay una identidad clara con ideologías o con instituciones políticas y tampoco hay un respaldo institucional tanto a los gobiernos o a las instituciones de gobierno como a las instituciones democráticas. La gente cree menos en Latinoamérica, digamos, en la democracia. En lo último, el Latinobarómetro, la población hablaba de que menos del 47% de los latinoamericanos consideran que la democracia es la vía para lograr, digamos, mejorar su calidad de vida. Es decir, cada día cree la población menos en la democracia como un sistema que permita un cambio en la política del continente, de sus países. Entonces, esto ha generado, pues, bueno, una desconfianza total. Por ejemplo, vemos cómo las instituciones del Estado no llegan al 20 o 25% en lugares como, o sea, congresos o asambleas nacionales, pues tienen cada vez menos respaldo por parte de los ciudadanos. Y esta disminución democrática ha permeado y ha permitido que se construyan populismos que en algunos teóricos incluso hablan sobre populismos de seguridad, ¿no? Es decir, se han construido actores disruptivos como Bukele y Milei, por poner ejemplos, ¿no? Que suelen utilizar o suelen ser líderes cínicos, ¿no? Es decir, el liderazgo cínico como una herramienta para diferenciarse de las élites, para construir discursos provocadores, pero que confronten los discursos predecibles de las élites políticas tradicionales, ¿no? Entonces, existe ese cambio de modelo, ese cambio de construcción narrativa, en donde la desvergüenza calculada suele ser uno de las marcas de la personalización de la política, ¿no? Al mismo tiempo, estos discursos populistas, estos discursos antisistemas, eh, suelen ser construidos desde el propio sistema, es decir, hay una utilización del sistema democrático para atacar al propio sistema, construyendo discursos populistas en contra del mismo sistema. Y esto a su vez permite que la disminución de la imagen hacia la democracia y la mala
reputación de las instituciones políticas se acentúe aún más, bueno, provocando que sea más necesario o sea mejor visto los políticos que vayan en contra de el status quo del sistema político, ¿no? Eh, Disculpen si voy como muy rápido, pero lo necesito para poder tocar, como les decía, todos los temas. Igual, cuando lleguemos a las preguntas, pues ahondaremos más en algunos puntos, ¿no? Luego, otro fenómeno que marca mucho la agenda política de Latinoamérica es la violencia, tanto por la inseguridad ciudadana, es decir, digamos que todos los países, exceptuando el caso de El Salvador, con una marca de gobierno, han aumentado los niveles de inseguridad en su mayoría, y esto ha sido una marca constante en Latinoamérica. Colombia había llegado a tener cierto control o mejora en cuanto a la inseguridad que vivía el país. Hoy de nuevo, por diferentes razones que ahondaremos en ellas, pues vemos cómo está incrementando al punto de llegar a la violencia política, que es un factor que está, digamos, marcando la agenda en Colombia, en México, pero ahora también en un país como Ecuador, que tradicionalmente había sido un país bastante seguro, tanto en la seguridad ciudadana como en la seguridad para ejercer la política, y que hoy se ha convertido en uno de los países más violentos de la región y en uno de los países donde cada mes hay alguna noticia en contra de algún líder político, algún dirigente o algún concejal o alcalde que ha sido asesinado en manos de las bandas delincuenciales. Entonces, digamos que la violencia política y social también es una marca que puede estar presente y que estará presente seguramente en la agenda política del 2026. Y las manifestaciones que estamos viendo por descontento social, tanto en Ecuador como en Perú, que de recrudecerse o de incrementar puede, digamos, permear en otros sectores. También en Colombia hay manifestaciones, aunque a favor del gobierno, pero que marcan este descontento generalizado de la sociedad en contra del sistema político actual. Entonces, todo esto al final recae o ahonda, mejor dicho, la posibilidad de que el populismo se abra paso, de que los discursos populistas encuentren en esa frase de lo mismo, atacar o combatir a los mismos de siempre, sacar del poder a los mismos de siempre, más el fenómeno que vimos en Nepal y que de alguna manera han tratado de imitar o reproducir en Perú con esto de la generación Z, pero que puede repetirse en otros países que encuentren en el sistema político un sistema incapaz de generar oportunidades tanto a los jóvenes como bueno, al resto de la población, que ve que no son capaces de mejorar su calidad de vida y de conseguir los sueños de las personas. Ahora, ¿qué hacemos ante esta situación, no? Ante un escenario tan complejo, ante una realidad tan difícil que está atravesando el continente en lo político. Primero, a la hora de construir una estrategia y bueno, y de conocer todo el hacer el diagnóstico y construir la estrategia, hay algunas herramientas que vamos a ver con mucha más fuerza en el 2026, a pesar de que ya se están utilizando y a pesar de que no son nuevas ni novedosas la mayoría de ellas. Sí vamos a ver con mucha más fuerza elementos como la microsegmentación y la personalización del mensaje, es decir, vamos a ver cómo la ciudadanía encuentra que se construyen mensajes dirigidos hacia sus necesidades y hacia sus nichos. Es decir, tú como consultor político, como político, vas a encontrar que es mucho más viable hoy, gracias a la tecnología, poder generar mensajes dirigidos a grupos específicos de la población. Estos grupos específicos al mismo tiempo van a poder consumir los mensajes que quieren consumir gracias a los algoritmos, de eso hablaré más adelante, pero todas estas herramientas tecnológicas permiten casi la personalización del mensaje, es decir, que yo pueda hablarle como político a los David Rico y a las personas que sean como David Rico, que tengan las mismas cualidades, las mismas, David Rico soy yo, las mismas cualidades, los mismos gustos, las mismas tendencias, las mismas búsquedas, y poder, en función de una serie de datos, construir mensajes muy dirigidos
hacia cada persona y así poder dividir al electorado en grupos extremadamente específicos, basados, bueno, en múltiples variables, obviamente, las demográficas, las psicográficas, las conductuales, las geográficas, es decir, poder hipersegmentar y de ahí comprender el comportamiento digital de las personas. Eh, Poder también, con esta microsegmentación del mensaje, utilizar los algoritmos en beneficio de la campaña y determinar cuál es el mensaje que se le va a mostrar a las personas, cómo se van a construir esos mensajes para esos diferentes nichos y, digamos, cuál va a ser las vías, los canales para hacer el delivery del contenido. Bueno, ya saben como ejemplo lo de Cambridge Analytica en elecciones en Reino Unido, que, bueno, creaban perfiles psicológicos y enviaban mensajes personalizados basados justamente en diferentes rasgos de personalidad de las personas, ¿no? Eh, y esto, como les digo, puede hacer mucho más eficiente la entrega del mensaje y la construcción del mensaje político. Después otro fenómeno que vamos a ver, que estamos viendo, que tiene algún tiempo ya, pero cada día se hace mucho más evidente y fuerte, es la personalización de la política. Es decir, pesa cada día menos el partido, pesa cada día menos la ideología y lo que más pesa es cuán bien me cae, cuánto me conecto o qué me genera el candidato o el político. Si no conecto, si no me genera ninguna emoción, es difícil que escuche o vea al líder o que me genere algún interés. No existe, digamos, una lealtad directa por partido, sino por persona. ¿Me cae bien una figura o me cae mal esa figura? ¿Me conecto o no me conecto? Ahora, esto también lleva a que el candidato se convierta en una marca, que es la marca personal. Por consiguiente, se hace necesario construir esa marca personal que pueda adaptarse a diferentes contextos. Pero la clave ahí es no perder la coherencia. Es decir, que si bien te adaptas a diferentes mercados, a diferentes, perdón, contextos y a diferentes targets, también es importante que hayan valores centrales, que sean inamovibles, que de alguna manera sí sea adaptable algunos otros mensajes, es decir, hay un primer, digamos, un primer círculo, un primer anillo de mensajes centrales, de valores centrales, luego un segundo anillo de mensajes adaptables a los diferentes targets, a los diferentes públicos y que sea acompañado de una estética también adaptable a la audiencia, ¿no? Es decir, según la audiencia, según las personas que me ven, pues construyo una imagen que sea estéticamente adaptable a esa audiencia, ¿no? Ahora, esto nos lleva a una fragmentación también del discurso político, perdón, porque entre la primera, la microsegmentación y la personalización, pues debes construir micromensajes adaptados a las diferentes plataformas, a los diferentes formatos, pero sobre todo a las diferentes audiencias que has construido en la estrategia para llegar a los diferentes nichos que te interesan. Ya la construcción de los nichos, como se hacía antes, donde solamente se tomaba, bueno, que si la edad, el sexo, podías utilizar la parte geográfica y algún rasgo demográfico, pues ahora ya puedes utilizar otros elementos como gustos, digamos, como tendencias, algo mucho más específico, ¿no? Ahora, y por último, el tema de la personalización de la política nos lleva a ser auténticos, es decir, el político moderno tiene que ser una persona auténtica. Ahora, la autenticidad no significa que se deje a la imaginación o, digamos, ahí se me escapó la palabra. Esto tiene que ser producido, tiene que ser construido. Es decir, si bien se respeta la identidad de la persona, del candidato, de los líderes, también es cierto que, perdóneme, que me entra una llamada justo en este momento. Ya. Bien. Como les comentaba, si bien la autenticidad es necesaria e importante,
también es importante comprender que esa que esa autenticidad, discúlpeme por favor, que justo me están entrando llamadas en este momento, que esa autenticidad sea construida, haya una estrategia detrás de esa autenticidad, pero que el candidato no pierda sus valores, su esencia, ¿no? Sino que, digamos, esa autenticidad esté planificada para parecer humano siempre, sí, pero disminuir los errores. Bien, que el contenido sin filtro sea altamente producido y que haya sí una espontaneidad, pero que sea ensayada, ¿no? No se puede permitir, digamos, que el político haga las cosas en función de su creatividad, porque eso puede llevar a errores estratégicos importantes y pueden llevar a crisis de comunicación. Bien, lo otro es uno de los grandes hallazgos que obtuvo un consultor, no voy a decir la campaña ni el nombre del consultor, pero es un gran amigo mío, en una campaña presidencial en Bolivia, después del COVID, fue las radios AM. Fue su gran hallazgo, ¿bien? Y descubrió que lograba penetrar mejor el mensaje con las radio AM para algún tipo de mensaje y para un nicho específico del mercado. Ahora, si nosotros no entendemos que hay electores que no están conectados o que no se les llega por el algoritmo o por las burbujas epistémicas o por las cámaras de eco, ¿verdad? Que no se les llega a esos públicos y que sí se les llega por los medios tradicionales y hacemos una campaña única, exclusivamente hecha por redes sociales, pues vamos a perder grupos importantes de personas que eligen y que pueden ser importantes a la hora de votar. En países donde el voto no es obligatorio, como Colombia, por ejemplo, la abstención juvenil es gigantesca. Por consiguiente, esos candidatos que se obsesionan por llegarle a los jóvenes pierden mucho recurso humano y económico en llegar a esos públicos y no en ser eficientes a la hora de comunicar a quienes sí van a votar, a quienes sí van a acudir a las urnas. Obviamente en países donde el voto es obligatorio, pues sí es necesario motivar a los jóvenes para votar, pero eso no significa que sean el elector más importante, porque los electores importantes son aquellos que, digamos, definen o deciden la elección. Para eso hay que estudiar muy bien cuáles son los grupos electorales, pero olvidarse de los medios tradicionales siempre es un error cuando los medios tradicionales son los usados por las edades más avanzadas del espectro político, del espectro electoral, perdón. Bien, ahora hay que saber combinar muy bien las campañas digitales de cómo, o más bien, cómo se utilizan los medios tradicionales con los medios digitales para saber combinar ambos, ¿no? En donde obviamente la televisión y la radio suelen ser útiles para confirmar una información. La gente, sobre todo en las edades medias y adultos en edad laboral, suelen utilizar los medios tradicionales para verificar la información. Por consiguiente, el uso de la televisión y la radio, en el caso de los medios más emblemáticos de los medios tradicionales, pues debe ser sobre todo para entender que por allí se debe dar las noticias que más nos interese, pero replicarlo en las redes sociales o maximizarlo en las redes sociales. Ahora, es evidente que las redes sociales se utilizan para otras cosas también, digamos, para posicionar algún tipo de mensaje dependiendo digamos, del público. Pero lo cierto es que debe existir un efecto de combinación de los medios de comunicación. No podemos olvidarnos, como les digo, de la fuente tradicional, porque tenemos además la posibilidad de construir credibilidad gracias a los medios de comunicación tradicional y utilizar las redes, como les digo, y la viralización para la amplificación. Ahora, perdón, eh, un debate que sea televisado debe ser utilizado para crear clips, ¿no? En TikTok, en Twitter, en Instagram,
porque esto nos permite posicionar no solamente el mensaje en los medios, sino también en las redes sociales. Bien, es decir, construir una agenda híbrida, ¿no? Y si bien ya esto de la agenda setting ha cambiado muchísimo desde que ya no se utilizan medios tradicionales y que el ecosistema mediático de la agenda pública es diferente y ha cambiado la interacción de los medios con los ciudadanos, ya es diferente, ya no se mantiene esa, digamos, esa hegemonía mediática sobre la agenda pública. Lo cierto es que las campañas, a pesar de no tener tanto control como antes ocurría, de la agenda, sí puede inyectar temas en redes sociales, la misma campaña, es decir, puede utilizar los medios digitales para introducir temas, para generar conversación digital o para amplificar cuando se tiene poca cobertura, sobre todo en países donde los medios tradicionales están cooptados por el poder, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales juegan un papel muy importante a la hora de, digamos, construir esa agenda necesaria. Ahora, las redes ya no son lo nuevo, es decir, debemos olvidarnos de la idea que muchos candidatos y políticos tienen de que las redes son, de que tenemos que hacer campaña en redes como si fuera algo novedoso. Tienen más de 20 años ya, en muchos casos, las redes sociales. Entonces, ya no es lo nuevo. Eh, por consiguiente, hay que seguir educando sobre todo a los candidatos que todavía se obsesionan con likes o con seguidores, porque, y aquí les hablo de un caso personal, yo he ganado campañas electorales en México hace menos de 4 años sin redes sociales, es decir, en el análisis, en el diagnóstico que hicimos al inicio de la campaña, nos dimos cuenta que el perfil de nuestro candidato era inviable para llevar unas redes sociales como tradicionalmente se está haciendo en todas las campañas y porque teníamos un adversario que era influencer digital, que además tenía un alto reconocimiento digital, mientras que nuestro candidato no llegaba ni a 1.000 seguidores entre todas las redes sociales. Esa decisión nos permitió más bien hacer una campaña hiper tradicional, tan tradicional que, digamos, se subía a un taburete con un megáfono e iba pueblo por pueblo a hacer un discurso como se hacía hace 150 años. Y eso hizo que la campaña fuera tan disruptiva y diferente que nos llevó a ganar la elección. De hecho, ganamos por más de 13 puntos. Cuando agarramos esa campaña, íbamos perdiendo. Ahora, eso no significa que todas las campañas sean así. Eso no significa tampoco que las redes no sean importantes. Lo son. Solo hay que saber analizar con antelación cuáles son los pros y contras de la utilización de las redes sociales en la campaña. Tienes que comprender los fenómenos que ocurren en las redes sociales, como las cámaras de eco, ¿no? En donde pues el entorno de las personas en el mundo digital solo exponen las informaciones y opiniones que refuerzan las creencias de las personas. Es decir, al final hay un efecto de resonancia sobre las propias creencias, ¿no? Si yo soy una persona conservadora, en mis redes sociales aparecen mayoritariamente cosas conservadoras, bien, mensajes conservadores, ideas conservadoras y por consiguiente no escucho el otro lado de la acera y refuerzo mis mensajes, refuerzo mis ideas. Eh, lo que nos lleva a que los votos ya decididos solo se radicalizan, pero nos hace difícil alcanzar votos de personas indecisas o personas que estén del otro lado, que nos interesen, que nos llamen la atención por diferentes razones. Entonces, no necesariamente, digamos, las redes sociales nos van a permitir llegarle a todos los públicos. Posiblemente nos permitan llegar a los mismos públicos a los que siempre vamos a llegar o que seguramente ya estén polarizados hacia nuestra propuesta. Hay que saber utilizar, digamos, las diferentes herramientas que también nos dan las redes sociales para poder contrarrestar estas cámaras de eco o las burbujas epistémicas que, digamos, que son similares, pero que nos encierran en ese algoritmo de personalización de contenido, ¿no? En donde cada día es más difícil salir de esa burbuja y mantenernos en nuestro comportamiento ideológico en el caso de las redes sociales, ¿no? Permiso.
El otro fenómeno que vemos en las redes sociales también es un fenómeno que se veía sobre todo en lo territorial, pero y después se trasladó a los medios tradicionales y ahora se trasladan a las redes sociales y es que en función del entorno, la gente trata de no hablar sobre un tema que pueda ser controversial. Esto no es más que la espiral del silencio llevada a lo digital. Bien, es decir, aquellos que consideran que apoyan a Israel ahora, pues no hablan de su apoyo a Israel por redes sociales para no ser cancelado, porque la mayoría, pues, habla sobre la liberación de Palestina. Bien, por poner un ejemplo moderno, actual. Entonces, esas cámaras de eco hacen que mucha gente no hable de temas que pareciera ser controversial para la mayoría. Bien, ahora, nos vamos al último tema y ya cierro para que entremos en las preguntas. La IA debe ser vista como una herramienta más, muy efectiva para algunas cosas, pero para otras no. Es decir, aquellos políticos que basan, digamos, la construcción de sus discursos en la inteligencia artificial, después pasa lo que ha ocurrido en muchos países que terminan hasta leyendo la frase final que utiliza la inteligencia artificial para llamarte a mejorarlo, ¿no? Es decir, esa que cierra como si quieres algún cambio, ¿no? ¿No? Bien. Esto lo hemos visto como bloopers, ¿no? Como cosas graciosas que hacen los políticos, pero lo cierto es que la construcción de, por ejemplo, un discurso hecho con inteligencia artificial se nota muchísimo. Entonces tienes que saber utilizarla para que, digamos, no se vea el uso continuo de la inteligencia artificial, porque para muchos públicos tampoco es tan bien visto el uso de la inteligencia artificial para cosas como un discurso, ¿no? Porque da una mala interpretación. Ahora, también eh, existen aplicaciones malintencionadas, obviamente, para crear escándalos falsos, con videos falsos. Y aquí entramos ya en el ámbito de lo ético, ¿no? Hacer que el candidato diga algo que sea controversial y que realmente no ha dicho. Este tipo de contenido, pues, es peligroso para la democracia y para la competencia leal. Esto, aquí entramos, insisto, en lo ético. Pero hay aplicaciones que son interesantes a la hora, por ejemplo, de mejorar alguna creación de contenidos, para analizar qué tipo de contenidos son buenos o malos para las redes sociales, pero también para poder crear, por ejemplo, micro-targeting, ¿no? O sea, para crear targets muy específicos. Puede ser también para la generación automatizada de contenido en el caso de el uso de las redes sociales para comunicarte con los diferentes públicos. Entonces, esto te puede ayudar a construir las respuestas que vas a darle a la gente. Es decir, si tú tienes una herramienta de comunicación, se me escapa el nombre ahora, pero de comunicación con los ciudadanos, pues que te permita esto, construir respuestas automatizadas en función de la pregunta que te está haciendo el ciudadano y que haga ver que sí estás interesado en sus preguntas, digamos, en sus opiniones y que de alguna manera haces ver que para ti como candidato, como líder, pues es importante la opinión de las personas y generas esa interacción. Bien, también para el uso adecuado de las bases de datos que puedas tener durante la campaña y construir mensajes segmentados o mensajes específicos a cada miembro de la base de datos en función de cómo construyes esa base de datos y de cómo construyes los perfiles que tienes en tu base de datos. Entonces, esto te permite poder enviar mensajería tradicional o incluso videos personalizados a los WhatsApp de las personas, ¿no? Entonces, digamos que puedes utilizarlo para elementos muy positivos y no necesariamente para la construcción de fake news, ¿no? Como se ha hablado muchísimo en los últimos meses, ¿no? Chatbots, por ejemplo, virtuales o asistentes virtuales, o incluso para la construcción de pauta publicitaria que sea eficiente y que puedas, en función de diferentes patrones, construir junto con la inteligencia artificial cuál es digamos, ese target para la pauta publicitaria que quieras hacer tanto en redes sociales como incluso en medios tradicionales de comunicación. Dicho esto, después de este maratón, entro en el espacio de preguntas.
Bueno, muchísimas gracias, David. Fue una excelente ponencia. La verdad, creo que hago eco de muchas participaciones acá. Fue excelente y fue muy claro el panorama que pudiste desarrollar. Aquí nos preguntaron varias cosas. Leo la pregunta de Alejandro Suárez. ¿Cómo ves el cambio de voto en la juventud en la Argentina, que votó masivamente a Milei y no a los partidos populares como la UCR y el PJ? Bueno, no me voy a quedar solamente en Argentina, sino que voy a hablar un poco de un fenómeno que se ve en varios países que han tenido gobiernos de izquierda progresista o de izquierda ligada al socialismo del siglo XXI, y es que de forma natural, al ver que sus aspiraciones o sus deseos o su visión de futuro puede verse truncada por las políticas de estos gobiernos, pues tienden a lo opuesto, ¿no? Es decir, los ecuatorianos, los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, ¿no? Los mexicanos seguramente ocurrirá con ellos lo mismo. Los brasileños también, en el momento en que eligieron a Bolsonaro, tenían este mismo fenómeno, y es que los jóvenes van a votar en contra de lo que les quita su futuro. Bien, si los jóvenes entendieron que Cristina Kirchner, o que quiero decir, el gobierno kirchnerista, eh, les robaba el futuro, por ponerlo en una metáfora simple, pues es natural que busquen justamente lo opuesto o lo que represente un cambio real, un cambio verdadero, y por consiguiente se van a ir al polo opuesto, y en este caso Javier Milei encarnó ese polo opuesto al kirchnerismo y por eso le dieron su apoyo. Muchas gracias, David. Aquí Juan Carlos Delgado te pregunta, en estrategias de marketing electoral, la marca del partido, ¿cómo se enfoca en el estrato de edad de 18 a 46 años para calar en ideas ideológicas dada la gran cantidad de personas? A ver, es una pregunta un poco compleja, pero primero, ese grupo etario es infinitamente grande. Bien, no puedes meter en un mismo grupo etario a personas de 18 con personas de 45 años. Son personas muy diferentes. Bien, de hecho, personas de 18 años con personas de 25 años ya son diferentes. Ahora, eso con respecto a los grupos etarios, pero al mismo tiempo, los partidos políticos y en especial en los jóvenes, y cuando hablo de jóvenes incluso hay métodos de 35 para abajo, no son vistos como unas figuras institucionales que los representen. De hecho, eh, en países donde, digamos, la cultura política está más arraigada entre las personas sin importar la edad, los jóvenes suelen estar más divorciados de la política a pesar de que exista cultura política. Es decir, en países como, por poner un ejemplo, España, donde me encuentro ahora, que es una sociedad bastante politizada, que entiende mucho de política y que está ideológicamente muy formada, los jóvenes no solamente no forman parte de los partidos, sino que ocurre lo mismo que la pregunta anterior, se van por los antisistemas, ¿no? Es decir, Vox está representando mucho a la juventud porque es un antisistema. Ahora, esto no es igual en todos los países, es decir, por ejemplo, en países como Colombia o Ecuador, los jóvenes no participan de la política. Es muy difícil que un joven participe porque es aburrida, porque es peligrosa, porque, digamos, los partidos no tienen ningún incentivo para los jóvenes, porque no hay espacios reales, democráticos para la participación. Entonces no encuentran en los partidos un espacio para su participación. Entonces, no son instituciones que representen a los jóvenes muy jóvenes. Pero los jóvenes profesionales, es decir, si hablamos de 30, 35, incluso 40 años, me quiero meter como joven, por favor, es difícil, en cambio, encontrar en los partidos un espacio de identidad o representación, porque ahora en esas edades los gustos son diferentes, las necesidades son distintas y las aspiraciones son diferentes también.
Entonces, cuando los partidos, como ocurre en Latinoamérica hoy, en la mayoría de los países en Latinoamérica, no así de repente en Colombia o en Argentina o en México, bueno, en México sí está pasando, la desinstitucionalización de los partidos políticos ha hecho que no existan como partidos, sino más bien como movimientos electorales. Casos como el de Perú, pero vuelvo a Ecuador. Ecuador es un país lamentable en cuanto a los partidos políticos. No existen partidos políticos, son meras plataformas electorales. Ahora, cuando eso ocurre, pues es difícil que una persona de 18 a 45, para utilizar tu estratificación, encuentre en los partidos una plataforma política real, ¿no? Muchas gracias, David. Juan Ureña pregunta, estableciendo que es de República Dominicana. Aquí tendremos elecciones nacionales y municipales en el año 2028. En nuestro país podemos decir que es de tendencia bipartidista. ¿Qué oportunidad puede tener un partido emergente o qué estrategia podemos poner en práctica para romper esa tendencia? Bueno, eso es un depende del tamaño del universo. Y te voy a decir por qué. El, primero, Abinader ha sido un presidente que tiene números de aprobación bastante altos, por consiguiente, construir un partido político de oposición a Abinader, pues te deja unos nichos muy bajos para crecer, ¿no? Ahora, si es un partido que entiende las dinámicas municipales y que digamos, de alguna manera se construye en función de la solución de las necesidades locales, eh, con ideas innovadoras sobre lo local, pues es diferente y puede tener mucha más capacidad de crecimiento que si empieza a crecer atacando a un gobierno que tiene apoyo popular. Es decir, es mucho más fácil crecer desde lo más local hacia lo nacional que al revés. Muchas gracias, David. Aquí pues nos pregunta Fernando Bravo. Los jóvenes buscan algo que no les represente esfuerzo. ¿Qué tipo de propuesta prometedora se puede ofrecer? Me encantaría ser mago, pero no lo soy. Depende, a ver, ahí depende mucho del país, depende de la realidad política, coyuntural, económica, social, depende de tantos factores que es muy difícil darte una respuesta mágica porque no existe realmente, ¿no? Eh, Ahí lo que te invito más bien es a una parte de la que no hablamos, pero que es importantísima en la estrategia política, que es el diagnóstico, la investigación. Esa es la parte medular de toda estrategia política y toda decisión política. No puedes tomar decisiones si no investigas. ¿Qué te recomiendo en ese caso? Pues investigar. Investigar a fondo cuáles son las necesidades, los sueños, los anhelos, las expectativas, las aspiraciones de los jóvenes en donde te encuentras, en la ciudad, en la región, en el país, y comprenderlos de verdad, ¿no? Y aquí voy a un lugar común de la mayoría de los políticos, y es que creen conocer las necesidades de la gente. Y realmente el entorno y la burbuja de los políticos suele ser, mejor dicho, irreal, suele ser ficticia, y la mayoría de la población no vive esa realidad. Entonces, la contaminación que tienen los políticos por su entorno les hace no entender la realidad de las mayorías. Y por eso es tan importante conocer estas realidades por una investigación. Entonces, aquí lo que te invito más bien es investigar, pero no hay fórmulas mágicas, no existe. Mira, en una misma ciudad, una elección con una diferencia de 2 años puede tener necesidades totalmente diferentes. Entonces, no, por eso es tan necesario investigar, y para nosotros los consultores políticos, pues se hace necesario. Los jóvenes, yo soy muy en contra de esta estratificación de las edades, ¿no? Gen Z, Gen X, Boomer y todas estas cosas. Yo estoy muy en contra de eso porque no se parece la gente por las edades. Se parecen por gustos, se parecen por necesidades, se parecen por anhelos, por sueños, por deseos. Eso sí aglutina más que las edades. Las edades son,
son cosas etéreas, son, imagínate, si eres una persona de Colombia, un joven de 18 años del Chocó, comparado con un joven de Bogotá con un de 18 años y lo comparas con un chico de Acacías en el meta colombiano y no se parecen en nada, pero no tienen nada igual, entonces se basa en el tema de digital, pero posiblemente en el Chocó ni siquiera hay internet, de donde es este joven de 18 años y en Acacías a duras penas le llega bien el internet porque vive en el campo. Entonces, digamos que a pesar de ser una ciudad mediana, ¿no? Y con servicio y estar cercano a la capital del Meta, que es Villavicencio, a pesar de eso, pues no necesariamente tienen los mismos gustos una persona de Bogotá o las mismas inquietudes o los mismos elementos que los mueven. Entonces, yo soy, mira, lo que te mueve son las emociones, son los miedos, las fantasías, el odio, ¿no? Esas son las cosas que te mueven para votar por alguien o apoyar a alguien. No te mueve el hecho de que si creciste jugando a la Play o no tuviste Nintendo o creciste con el Walkman, o esos no son elementos que de verdad te muevan electoralmente, ¿no? No se te escucha, María. Muchas gracias. Te decía que aquí hay una pregunta muy interesante que se Mm. vincula un poco con lo que estás especificando. Carlos Enamorado dice, en Honduras estamos en campaña a 52 días y la propaganda electoral y el ambiente está en silencio. ¿Será que hay una utilización estratégica de las redes sociales o qué está pasando? A sabiendas que hay una gran brecha digital y el abandono de los medios tradicionales es notorio. ¿Qué lectura tienes de esta campaña en Honduras? Bueno, te voy a ser muy honesto, tengo poca lectura de Honduras. No he ahondado tanto, lamentablemente no he podido ahondar en la campaña actual. Entiendo por lo que me han dicho compañeros con los que he podido hablar, que se encuentran en este momento allá, y es que, bueno, existen varios factores políticos por los cuales están esperando al momento idóneo para arrancar la elección. Entendiendo que, bueno, hay factores no tan democráticos que están jugando un rol importante y que esto ha hecho que exista una suerte de silencio electoral todavía, que no haya el ambiente que debería haber a menos de 2 meses de la elección, a mes y medio, de hecho, ¿no? De la elección, bueno, un poco más de mes y medio de la elección, pero obviamente se están moviendo en redes sociales. No he podido ver, quiero ser honesto, no he podido ver los mensajes, pero yo vaticino que esto se va a mover muchísimo a un mes antes de la elección, o sea, la última semana de octubre o la primera de noviembre, ¿no? Va a ser, digamos, el arranque real de la campaña. Perfecto, David. Aquí ya para finalizar y pues pasar a la otra parte de este webinar, vamos a responder la pregunta de Carlos Coloma. Nos pregunta, ¿cómo podemos encaminar un cambio transparente, auténtico en las votaciones cuando tenemos un sistema comprometido en prevalecer con los mismos movimientos y políticos de siempre inmersos en el siglo XXI, incluido la derecha, centro, izquierda? ¿Qué hacer para rescatar, restaurar, resarcir los valores tradicionales en Ecuador? Uy, yo te voy a pedir que me repitas esa pregunta, por favor. Claro, claro que sí. ¿Cómo podemos encaminar un cambio transparente, auténtico en las votaciones cuando tenemos un sistema comprometido en prevalecer con los mismos movimientos y políticos de siempre inmersos en el siglo XXI, incluido la derecha, centro, izquierda, etcétera? ¿Qué hacer para rescatar, restaurar, resarcir a la República en beneficio del bien común dentro de los valores tradicionales de Ecuador? A ver, bueno, Ecuador tiene hoy un presidente que no forma parte de la política tradicional, ¿no? Después, como les decía, Ecuador tiene un gran problema y yo creo que hay un nicho de oportunidad importantísimo, una ventana de oportunidad, que es crear un partido político con P mayúsculas, ¿no?
Es decir, un partido político con estructura real, con democracia interna, con debate interno. Es decir, hay un montón de cosas que hacen los partidos políticos que no están haciendo en Ecuador ningún partido político, ¿no? Ni siquiera ADN, ¿no? O la RC, la Revolución Ciudadana, que es el partido de Correa, para los que no son de Ecuador, es el partido más estructurado o más cercano a un partido político tradicional, ¿no? Pero el resto de partidos, el sistema político ecuatoriano se basa en movimientos electoralistas, no en partidos políticos. Por eso yo creo que la primera ventana de oportunidad que tú tienes es la de construir un partido real. Bien, que puedes empezar con un movimiento cantonal o regional, no sé de qué provincia seas, pero todo depende también de la provincia. Ahí hay factores, digamos, ligados a caudillismos locales, ¿no? Es decir, Guayas tiene sus propios caudillos, Carchi sus propios caudillos, Imbabura sus propios caudillos, entonces digamos que todo depende de la provincia, pero lo cierto es que el elemento que yo te aconsejaría en ese caso, primero, es construir un partido. Segundo, tener una ideología clara. En Ecuador no existen ideologías, ¿bien? Bueno, quitando la RC y algunos partidos de izquierda que sí lo tienen muy claro, Pachacuti, que, ¿no? Partido Socialista Ecuatoriano, pero no tiene casi votos, no sé, Creo o Construye, que también son partidos muy claros, pero el resto de partidos, pues, no lo tienen son bastante ambiguos, ¿no? Ideológicamente. Y después, tener una idea clara de qué es Ecuador. Ecuador es un país súper complejo, hiper complejo, y que tiene muchas diferencias y dificultades sociales. Y creo, me parece que muchos políticos, no todos, conozco varios políticos ecuatorianos que lo tienen muy claro, que comprenden y entienden muy bien el país, pero entender tu región, entender tu ciudad y entender tu país, creo que es una de los principales, de las principales tareas que debe tener un político, ¿no? Ya, muchísimas gracias, David. Ya aquí Giovanni nos dice que por favor leamos su pregunta. ¿Cree usted que la polarización en Colombia entre uribistas y petristas podría abrir un camino a Fajardo por el centro? Creo que no, creo que Colombia está hiperpolarizada, igual que muchos países en Latinoamérica. Todo depende de cómo construya su campaña. Creo que que hay tantos factores en Colombia que juegan. La muerte de Uribe, el asesinato de Uribe, quiero decir, es un elemento que juega en la campaña a favor, en este caso, de la derecha, pero digamos que la violencia que se está viviendo en Ecuador, en Colombia, perdón, nuevamente, va a hacer que juegue un rol importante en la campaña. Yo creo que está hiperpolarizado igual que el resto y el gran problema de Fajardo es que no termina de ser un candidato atractivo para el mundo moderno. Es decir, justo hoy tuve la oportunidad de hablar con un político venezolano, ¿no? Que hacíamos un análisis sobre todo esto y sobre lo que estaba pasando en el continente y justamente hablábamos de Fajardo y yo le decía que Fajardo lo que me parece que hubiese sido un gran político en los 80 o en los 70, ¿no? Porque tiene una, un aura que hubiese sido muy buena en esa época, ¿no? Para llegar a ser presidente, es decir, su estilo, sus formas, la forma de comunicar que tiene.